Os invito a que podamos seguir reflexionando en el Evangelio según Lucas, continuando ya y finalizando con el capítulo 1 y hasta incluso empezando ya con el capítulo 2. Vamos a pensar en esta mañana en cómo Dios sigue mostrando su control, su soberanía, su amor, en medio de dos niños, de dos bebés. Y por eso ya sabéis que estoy empezando a titular dentro del Evangelio de Lucas, pues el Evangelio de Zacarías, el Evangelio de Elizabeth. Y hoy toca el Evangelio de Juan y de Jesús, pero como niños, como bebés, es decir, su nacimiento y todas estas cosas que a Lucas le interesa compartir, ¿verdad? Pero no sin antes comentando, ya sabéis, pues aspectos importantes por un lado, pero también detalles que yo espero y confío delante del Señor que os inviten a volver a leer estos textos en casa, a seguir buscando más detalles, porque yo creo que cada vez que leemos la palabra de Dios, aunque sea la misma escrita, nos dice algo nuevo. Así que recordando un poco lo que hemos, ya hace varias semanas, ¿verdad?, he leído y escuchado acerca de cómo María pues recibe ese anuncio de que se queda embarazada de Jesús por el ángel Gabriel, cómo María al poco tiempo dice que va directa a ver a su prima Elizabeth, la cual no estaba en Nazaret, sino que estaba en una zona montañosa de Judea, y va a visitarla y se queda con ella. Recordad que cuando María se entera del milagro de Dios en ella, de que se queda embarazada del Salvador, Elizabeth, con un contexto diferente, también se había quedado embarazada, pero ya cuando María se entera de ello, Elizabeth tenía 6 meses. Por tanto, cuando María va a ver a su prima, luego nos dice el texto al finalizar, que se quedaba 3 meses con ella. Por tanto, yo entiendo que probablemente María se haya quedado con su prima Elizabeth hasta que haya dado a luz. Y una vez haya dado a luz, regresó a su ciudad, a Nazaret. Pero no sé si habéis pensado un poquito en la situación también en la que estaría María y en la situación incluso en la que volvería. Porque recordad, María estaba comprometida con José, ¿vale? No estaban todavía casados. Os puedo contar quizá un poco más acerca de cómo era el proceso de casarse, pero se hacía en 3 etapas, según cuentan algunos historiadores. Y ellos no habían llegado a la etapa final. Estaban todavía en medio de ese proceso de casarse, ¿no? Por tanto, cuando el ángel Gabriel le comenta a María que se queda embarazada del Salvador, tal y como lo cuenta Lucas, da la sensación de que María a los pocos días se va a ver a su prima. Pero según Mateo, parece ser que José, al enterarse de lo que había pasado con María, había pensado en dejarla, ¿vale? Él era una persona respetable y no le quería tampoco hacer daño en cuanto a dejarle tampoco, vamos a decir, en jaque ante el pueblo, ¿no?, ante la ciudad de Nazaret. Y eso que la ciudad de Nazaret era una ciudad, vamos a decir, pues que no tenía muy buen historial, ¿vale? Pero aún así José pues no le quería hacer daño a María. Sin embargo, como recordaréis en Mateo, José tiene un sueño. Y en ese sueño se le dice, se le explica qué es lo que verdaderamente había pasado con María. ¿Quién era ese hijo? Que no la había engañado con otro hombre, ni mucho menos. Entonces, en medio de todo eso, pues nos cuenta mucho más rápido Mateo. Ya sabéis que Lucas capítulo 1 es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, en cuanto a versículos me refiero. Entonces, Mateo lo hace mucho más rápido, lo cuenta mucho más rápido y da la sensación de que cuando José ya se despierta de ese sueño, como que se casa con María y ya está, ¿no? Y luego ya aparece lo del nacimiento, lo de los pastores y todas estas cosas, ¿no? Perdón, lo de los pastores no, lo de los sabios de Oriente. Lo de los pastores es de Lucas. Y entonces, ¿por qué os comento todas estas cosas? No sé si habéis pensado en la situación social en la que se encontraría María y José. ¿Y por qué me parece importante para mí esto? Porque esto también le afectará a Jesús. Es decir, hay dos, vamos a decir, teorías. O bien, José, como más o menos lo cuenta Mateo, que ya sabéis que Mateo va mucho más rápido. O bien José se casa con María al tener ese sueño y luego María se va rápidamente a ver a su prima.
O bien María se va a su prima y cuando regresa se casan. Solamente puede ser uno de los dos. Porque recordad que María se fue y estuvo 3 meses con Elizabeth. Yo creo, es posible, tal y como lo cuenta Lucas, que como he dicho es mucho más detallista, se centra en muchas cosas, da la sensación de que María se va prácticamente al momento de saber el mensaje de Gabriel, del ángel Gabriel, a ver a su prima. Y en parte pienso así, porque incluso el propio José, pese a tener esa revelación en el sueño, tendría que reflexionar en ello. Y no solamente eso, yo creo que todos sabemos que una boda no se hace de un día para otro. Es algo que se tiene que organizar, vamos, con mucho tiempo, al menos con unos meses, ¿no? Aunque hay gente que se tira años. Pero pensad entonces, si fue así, ¿cómo habrá sido la situación de María al regresar a Nazaret? Porque claro, ya regresa con 3 meses. Hombre, a los 3 meses no se te nota mucho la tripita, pero algo ya está empezando a crecer ahí. Entonces, fijaos probablemente en qué situación a nivel social, irregular, de comentarios, de que le hayan señalado y de incluso le hayan insultado a ambos, se habrán casado José y María. Ni qué decir, incluso nos podemos poner a pensar, ¿no?, en el interior de José. Pese a tener esa revelación, pese a tener ese sueño, pues José tendría también sus luchas internas como ser humano que era. ¿Y por qué os cuento estas cosas? Porque, como he dicho, yo intento transmitiros no solamente puntos interesantes de las Escrituras, por eso estoy compartiéndose el Evangelio de Lucas expositivamente, capítulo a capítulo, sino que incluso con estos detalles yo creo que os va a invitar a meditar más en la palabra de Dios. Dicho esto, no sé si habéis leído que más adelante, en otro Evangelio, en Juan capítulo 8 concretamente, versículo 41, a Jesús se le acusa de una cosa muy interesante. Dice el texto en la Reina Valera, pero lo puedo leer en otras versiones. Los enemigos de Jesús se lo dicen a Jesús porque estaban encarándose con él, como muchas veces lo hacen, y les dice a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Este texto, para algunos historiadores y teólogos, le hacen pensar no solamente en que haría referencia a dioses ajenos. Recordad que en el Antiguo Testamento, en su forma de compartir y verbalizar aspectos relacionados con dioses y con idólatras, es la palabra fornicación. Es decir, la palabra fornicación no solamente hace referencia a actos sexuales, sino también a actos de devoción a otros dioses. Pero hay otros historiadores, otros comentaristas, que al leer este texto consideran una relación con lo que sucedió en Lucas. Es decir, que para algunos no solamente era peyorativo que Jesús no viniese de una familia de élite, no solamente era peyorativo que Jesús no había ido a las mejores escuelas de los fariseos y de los escribas, no solamente era peyorativo que era hijo de un carpintero, no solamente era peyorativo que incluso parte de su familia, como leemos en Marcos, primos, hermanos, ya sabéis que algunos discuten con ello, nosotros creemos que han sido hermanos, pero los católicos consideran que eran primos o amigos, que se les llamaba hermanos y que por eso María era virgen siempre, que nunca había tenido hijos, pero en principio para nosotros sí. María y José se casaron y tuvieron los hijos que quisieron, como es natural. Pero en Marcos incluso se da a comentar que los suyos, haciendo referencia a su familia o familiares, creían que Jesús estaba fuera de sí, estaba loco. Sino que incluso en medio de todas estas acusaciones que recibía Jesús, probablemente estaría esta: que los padres de Jesús se habían casado en una situación irregular. Una situación que en principio, hasta incluso hoy en día, se ve mal en contextos ni siquiera no religiosos, ¿verdad? Pero que nosotros entendemos en un contexto cristiano evangélico, que dos personas deben convivir juntas, deben tener sus relaciones, su familia, etcétera, en el contexto del matrimonio, en el contexto del orden.
pero que en ese tiempo, por supuesto, era todavía mucho más arraigado. Y es por eso que probablemente Jesús no solamente sufriría acusaciones teológicas o de los milagros y señales que hacía, sino incluso de su familia. Y esto nos debe también hacer pensar en nosotros, porque a veces también nosotros recibimos acusaciones o miradas o comentarios en nuestro mundo laboral o incluso en la iglesia, ¿verdad? Por lo que hemos sido o de dónde hemos venido. Y hay que evaluar que Jesús también pasó por ello. Y por tanto nosotros también debemos aprender que Él pasó primero por eso. Y nosotros ahora. Al igual que el nacimiento de Jesús es un ejemplo claro de que a Dios le pareció necesario, oportuno, que se hiciese hombre desde el principio. No bajó del cielo ya teniendo 30 años y siendo un adulto, sino que lo hizo siendo desde pequeño, siendo como cada uno de nosotros y participando de nuestras propias debilidades. Dicho todo este contexto, os invito a que podamos leer ya los versículos más adelante del capítulo 1 de Lucas, versículos del 57 al 66. Dice el texto: cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, refiriéndose a Juan, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre, que recordad que estaba mudo, cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. De muchas formas pudo suceder estos acontecimientos. Como he dicho anteriormente, ya el pueblo de Israel llevaba prácticamente 400 años sin recibir ningún tipo de revelación o milagro directo de Dios. Es por eso que, como leemos en algunos libros, muchos de ellos, muchos líderes religiosos, empezaron a administrar y organizar la fe a su manera. Empezaron a surgir diferentes leyes más estrictas para controlar la fe y la devoción a Dios. Y no solamente eso, sino, como también sabréis, muchas leyes que se aplicaban solamente a la forma litúrgica y de relación comunitaria del templo de Dios y de las sinagogas, se aplicaban ya prácticamente a la sociedad, a las calles, a las casas. Es como si la forma en que nos comportamos aquí en la iglesia sea la misma forma que nos comportemos en otros lugares, en la calle, en el trabajo, en nuestras casas. Que ya sabemos que por razones de orden y de reverencia, pues aquí somos un poquito más, no sé cómo decirlo, aparte de devotos y más ordenados, más pacientes, más tranquilos, porque incluso tenemos esa sensación, ¿no?, de que Dios está en medio de todos nosotros. No solamente por estas 4 paredes, sino porque nosotros mismos somos hijos de Dios y en nosotros está el Señor. Pues de algún modo empezó a surgir ese legalismo, esa religiosidad, porque no había una revelación directa de Dios. Y en el momento que empezó esta revelación, aquí hay un elemento muy importante, porque la revelación de Dios, una vez más, no se dio a la manera que la quiso dar el hombre, o la mujer, mejor dicho. Porque Elizabeth fue prácticamente una de las primeras, junto con Zacarías también. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento generalmente eran los hombres los más protagonistas, pero aquí vemos que ya la cosa va cambiando. Y ni qué decir cuando Jesús se comienza con su ministerio, ¿verdad? Cómo las mujeres obtienen un mayor papel en medio del plan de redención de Dios.
Por tanto, vemos que cuando sucede este milagro, cuando Zacarías está haciendo, pues ministrando lo que él hace como sacerdote en el templo, y recibe ese mensaje de que su esposa, que estaba estéril y que ya era anciana, se iba a quedar embarazada, y que su nombre iba a ser Juan, y que él no lo creía demasiado, o al menos así da la sensación en la que lo pregunta, y por eso se queda pues así, mudo. Pues vemos que probablemente Zacarías quisiera de algún modo compartir ese mensaje en un momento en que Dios no quería. Y no solamente eso, sino que la propia Elizabeth, como bien recordaréis, se quedó en casa. Se quedó en casa y luego fue María a cuidarla. Es decir, ni la propia Elizabeth se puso a pregonar lo que había pasado. La propia Elizabeth, junto con Zacarías, habían entendido que no era el momento de compartir todavía las buenas noticias. El momento era el nacimiento de Juan. Y ni siquiera ese era el momento de las buenas noticias en principio, sino el preámbulo de las buenas noticias. El aperitivo, por decir así. Vemos, por tanto, cómo Dios controla, cuida cualquier mínimo detalle que esté relacionado con su plan de redención. Vemos que incluso en medio de todo esto genera expectación en el pueblo. Pues muchos decían, ¿qué ha pasado con Zacarías? Seguramente ha visto al Señor, ha recibido visión, ha recibido revelación. Y el pueblo estaba pues expectante de que pasasen los meses y de que naciese ese niño. Pero más aún, las personas como se extrañaron y ya empezaron a degustar la naturaleza de las buenas noticias. ¿Sabéis por qué? Porque Dios estaba haciendo nuevas todas las cosas. Estaba rompiendo tradiciones. Y una de ellas, muy importante, era que un gran hijo, un supuesto buen hijo, se llamaba igual que su padre y era de la misma perfección que su padre. Eso incluso hoy en día es así. Quizá ya no tanto por toda la secularización y modernización que estamos pues viviendo, pero si vamos a algunos pueblos todavía se mantiene esa tradición, ¿verdad?, de que el hijo se llame como el padre, o una variante del nombre. Y está genial. Pero en ese tiempo, y eso que esta es otra cultura, no es una cultura occidental, es una cultura oriental, pues era algo prácticamente que se daba por hecho. Es por eso que las personas se preguntaban, ¿cómo que Juan? No solamente su padre no se llama Juan, sino que no tenéis ningún pariente en toda vuestra familia que se llame así. ¿Por qué le vais a llamar Juan?, preguntaban los vecinos. Y se quedan sorprendidos cuando ven que no solamente era la mujer la que decía esa locura, porque ya sabéis que también hay esa pues relación y comentario despectivo hacia la mujer, sino que el propio padre, que no podía hablar, pero que escribió en una tablilla, su nombre es Juan. Y ahí no solamente vemos que Dios ya está rompiendo y desechando lo viejo, trayendo lo nuevo, rompiendo los esquemas del ser humano y mostrando la revelación de su espíritu, sino que incluso cuando Dios nos nombra, Dios nos conoce, Dios nos define. Dios es el que nos muestra nuestra identidad. Y eso es lo que estaba mostrando el Señor. También me encanta, porque ya sabéis que en Lucas, y ya ni qué decir en el Evangelio de Juan, el concepto, la palabra luz, es vital a la hora de hablar del Evangelio, a la hora de hablar de la revelación. Y me encanta porque en Juan 1 lo podéis leer, ¿verdad?, que viene la luz al mundo, a desechar las tinieblas. Pero Juan no es la luz, es el que da testimonio a la luz. Y Elizabeth fue la que dio a luz a aquel que iba a dar el testimonio a la luz de Jesús. Ya no solamente vemos a Jesús hombre dando pie y rompiendo los esquemas, dándole valor a la mujer, al igual que el hombre, porque ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que el propio Dios, el propio Padre, ya está mostrando el valor y el papel fundamental de la mujer, al igual que el hombre, en la redención.
dando protagonismo a Elizabeth y a María. Y no solamente aprendemos estos detalles, sino, como bien sabréis, quizá algunos que os gustará leer artículos o que ya habéis leído bastantes textos del Antiguo Testamento donde se cita esta tradición de la circuncisión. Un elemento distintivo de los judíos. Y quizá pues habéis investigado acerca de, o os habéis preguntado acerca de por qué Dios mandó que se circuncide a todo niño varón al 8º día. ¿Por qué el 8º día? Y claro, hoy en día que disponemos no solamente de fuentes históricas y bíblicas, sino también científicas, nos sorprende ver cómo el 8º día no era un día casual, sino que al parecer, según investigaciones, al 8º día de un nacimiento es uno de los momentos en los que el ser humano tiene mayor capacidad de coagulación. Su vitamina K está mucho más elevada. Y un elemento muy importante, llamado protrombina, también está elevado. Y claro, llama la atención porque cuando coges un texto del Antiguo Testamento hace miles de años escrito y ves que Dios mandaba eso por muchas razones, ya no solamente por temas religiosos, ya no solamente por temas culturales, sino incluso por temas sanitarios, de cuidado para el ser humano en ese tiempo, donde no había pues los recursos de higiene como hoy en día. Pues llama muchísimo la atención que se haya mostrado ese cuidado con esos detalles, ¿verdad? En medio de todo esto, por tanto, vemos cómo Dios tiene ese control de mostrar su mensaje en un contexto de desorden, en un contexto de corrupción. Y en medio de toda esta redención, la alabanza es un punto elemental que el Evangelio de Lucas sabe captarlo muy bien. Ya antes vimos cómo María, tras recibir el mensaje del anuncio de que se iba a quedar embarazada, y cuando visitó a Elizabeth, y Elizabeth pues sintió algo en su estómago, ¿verdad? Un salto del niño que estaba dentro de sí, que llevaría pues prácticamente ¿qué? Semanas, como mucho un mes, que como dije en su día, ¡wow! Estamos hablando de un niño de meses que reconoce a un niño de semanas. Estamos hablando de un Juan que tenía 6 meses y de un Jesús que tendría semanas de existir en el vientre de su madre. Y una vez más ahí vemos una lección de la dignidad del ser humano, que nosotros a veces debatimos, ¿cuándo somos seres humanos? ¿Cuándo se puede, bueno, en contextos ya seculares, ¿no? ¿Cuándo se está bien abortar o no está bien abortar? Y algunos dicen, pues bueno, hasta los 3 meses está bien, o no, hasta los 5 meses está bien. Aquí, en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús, que tenía semanas en el vientre de su madre, ya tenía identidad, ya tenía reconocimiento. Un niño un bebé, un feto de 6 meses había reconocido a un embrión de semanas. Y nosotros aquí debatiendo de otras cosas. Pues en medio de todo eso vemos cómo se produce la alabanza, ¿no? Se magnificar. Esa canción de alabanza que hace María tras ver todo ese reconocimiento. Y por supuesto Zacarías no iba a ser la excepción. Leemos más adelante en los versículos del 67 al 80 cómo Zacarías alaba a Dios por su fidelidad. Cómo Zacarías se empieza a llenar del Espíritu Santo. Algo maravilloso, porque recordad, Zacarías era el único que todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Su esposa y hasta su bebé, que no había nacido, ya estaban llenos del Espíritu. ¡Qué gran maravilla vemos ahí! Vemos una lección tremenda. Como hoy en día, que a veces, pues, por tener, muchas veces en nuestra humanidad, ¿no? Por tener experiencia, por tener títulos teológicos, pensamos que conocemos más a Dios o que podemos tener más herramientas para potencialmente conocerle. Y nos envanecemos en esos recursos. Pues aquí también vemos esa lección. Aquel que es el sacerdote,
que va al templo, que hace las ofrendas, llamado Zacarías, no fue lleno del Espíritu Santo hasta el final, por un lado, y por otro, incluso cuando recibió la revelación dudó. Y sin embargo su esposa, recordad que las mujeres en ese tiempo no podían disfrutar de las Escrituras como lo disfrutaba un hombre. Y el bebé no nacido, ¿qué decir? Vemos una vez más cómo Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero bueno, como he dicho, no hace acepción de personas, y a Zacarías también le vino su tiempo y pudo estar lleno del Espíritu Santo y agradecer a Dios por toda la redención y especialmente por su Hijo, como leemos en los versículos 76 y 77. Una vez más aquí vemos que Juan es el cambio. Ya no solamente se llama diferente, sino que Juan no es sacerdote, es profeta. Otra profesión. Vemos incluso que Zacarías empieza a revelar cosas que probablemente ni él mismo las había pensado en profundidad. Es por eso que os invito a que cuando oréis, cuando leáis un texto y oráis, intentad apuntar aquellas cosas que decís al Señor en oración. Porque a veces, cuando estamos hablando con Dios, recordad los Romanos, el Espíritu de Dios nos ayuda a decir a veces cosas que nosotros mismos podemos clamar. Él nos ayuda a orar como conviene. Por tanto, hay veces que cuando oramos con Dios, hablamos con Él, empezamos a decir cosas, al menos a mí me ha pasado, que yo he dicho, pero esto que acabo de decirle a mi Padre, lo tengo que apuntar porque es algo que me ha llamado mucho la atención, que me ha bendecido y debo reflexionar más en ello. Pero cuidado, a la hora de leer textos donde la persona se llena del Espíritu Santo y empieza a confesar cosas maravillosas, podemos caer en el otro extremo, en el extremo de que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que no es consciente de lo que dice en absoluto, y eso tampoco es verdad. Una persona que está llena del Espíritu Santo no es una persona que controla todo lo que hace, porque Dios es el que está controlando, ni tampoco es una persona como si fuera un robot que no tiene ni idea de lo que está pasando, y que cuando pasa ese tiempo de profecía o de lo que esté haciendo, pues casi ni se acuerda, como que tiene amnesia de lo que pasó. Eso no es así tampoco. Dios está bendiciendo y hablando a través de esos mensajes de revelación. Incluso en medio de estos versículos vemos un título que quizá nosotros no lo usamos mucho, pero en los versículos 78 y 79, Zacarías está de algún modo recordando un texto que está en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y es un título que a Jesús pues no se le dice mucho, y menos incluso en nuestro contexto, y quizá ya sabéis por qué. El título es que Jesús es el sol de justicia. Y generalmente no es un título que nosotros usamos, sol, porque ya sabemos que el sol, para otras religiones, como por ejemplo la egipcia o los romanos, pues es un dios pagano. Y no solamente eso, sino que incluso en esos primeros siglos donde se empezó a juntar pues el cristianismo con toda la cultura grecorromana, como que incluso se empezó a adjuntar, ¿no? Por un lado, el valor de Jesús como hombre y de María como mujer, junto con elementos de justicia, de sol, de maravilla. Es por eso que, por ejemplo, cuando vamos a ciertas iglesias católicas, vemos a María, que es una representación de Venus, como iluminada, con un sol detrás con rayos. No sé si os habéis fijado. Incluso a Jesús también, muchas veces como con un aro de sol con rayos, ¿verdad? Entonces, nosotros pues a menudo como evangélicos no usamos este título, pero es un título que está en la palabra. Jesús es el sol de justicia, que de algún modo haría referencia a que Jesús es el justo y es la luz, que esos son títulos que ya usamos más, que no nos incomodan tanto, por decir así. Jesús es la luz, Él es aquel que muestra ese camino, ese príncipe de paz, ese Padre eterno. Estos títulos ya no suenan más, ¿verdad?, que aparecen en Isaías. Y en el versículo 80, que para mí me parece un versículo bueno, pero a la vez triste si pensamos en él.
Porque aquí se observa cómo Juan probablemente haya vivido el mayor tiempo de su vida solo. Recordad que Juan vivía en zonas montañosas de Judea, que luego se nos cuenta que andaba en el desierto cuando ya comenzó con su ministerio. Pero recordad también que los padres de Juan, antes de que Juan ya naciera, eran ancianos, eran avanzados en edad. Por tanto, probablemente cuando Juan naciese, a los pocos años, pues sus padres, como es natural, hayan fallecido. Y esto también me cautiva de Juan. De hecho, hablando de, por decir así, actores secundarios de la Biblia, para mí el profeta Juan el Bautista es una de las personas más enigmáticas y más interesantes de estudiar de la palabra de Dios. Vemos, por tanto, a una persona que ha nacido en un contexto de expectación, pero también de soledad. Y la soledad es una experiencia que, por supuesto, durante este tiempo, por ejemplo, de enfermedad, me ha impactado. Porque incluso cuando estás con personas, con especialistas, pues te da mucho tiempo para pensar. En ese tiempo de recuperación, de hospitalización, donde estás pues conectado a oxígeno y estas cosas, pues te da mucho tiempo para pensar. Pero claro, yo he estado 8 días. Juan ha estado años y años y años andando, errante, solo en el desierto. Pero cuidado, eso es desde un punto de vista humano. Teniendo en cuenta al Señor, Juan nunca estuvo solo. Algunos interpretan que quizá Juan haya tenido conexión con algunos grupos que también estarían errantes por los desiertos, como los esenios, por ejemplo, u otros grupos de personas judías que estaban pues ahí ocultas en el desierto. Pero no se sabe, al fin y al cabo, muchas veces especulamos o planteamos cosas que no podemos aseverar. Por último, ya vemos en el capítulo 2, versículo 1 al 7, la otra contraparte. Ya hemos visto el nacimiento de Juan el Bautista y lo que pasó después. Ahora vemos el nacimiento de Jesús. Jesús, como bien nos plantea ya Lucas y nos introduce, nació en un tiempo de orden, a nivel, vamos a decir, no judío, no religioso, y de desorden a nivel religioso y judío. Esto llama mucho la atención. Recordad que muchas veces Dios muestra su ira, muestra su justicia, cuando ve que su propio pueblo, aquel que debe estar bien delante de Dios porque recibe revelación, porque recibe bendición, está peor que aquellos pueblos que no tienen a Yahvé, que no tienen a Dios. ¿Cuántas veces incluso Dios ha usado a esos pueblos que no son suyos, por decir así de algún modo? Ha usado a filisteos, a babilonios, a persas, para castigar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo en diferentes momentos de la historia. Pero aquí, como que se rompe el patrón. Judea, Israel, estaba perdida, estaba corrompida. Sus propios líderes religiosos estaban corrompidos. No todos, por supuesto, pero muchos. Y sin embargo Roma estaba conquistando, estaba ordenada, tenía su disciplina, tenía su moral, que desde el punto de vista de Dios no era una buena moral, pero tenían su moral, tenían su orden. Y Dios, pudiendo mostrar una vez más su justicia y su ira, mostró su gran amor. Mostró a Jesús. Se hizo hombre. Murió en la cruz. Vemos, por tanto, ¿no?, en este tiempo de conquista romana, en este tiempo de censo. Yo sé que el censo es algo, pues, que a nosotros ni nos viene ni nos va, ¿no? Pero a mí me parece un término muy interesante aquí. Una vez más os voy a apuntar detalles. El censo, en este caso, para que me entendáis, sería básicamente lo que hacemos nosotros cuando empadronamos a nuestros hijos, cuando hacemos todos estos documentos de partida de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo lo habrá hecho en este caso José, verdad? Porque seguramente habrá tenido que mentir, o de algún modo habrá predicado
a las personas que han compartido y que han administrado estas cosas? No lo sé. No sé cuál era la actitud de José, porque es cierto que es una de las personas que menos se comenta en la Biblia. ¿Y por qué os digo esto? Porque aquí nos cuenta y nos justifica por qué Jesús parece que tiene esa doble nacionalidad, ¿no? Nazaret y Belén. Bueno, doble nacionalidad, doble lugar de empadronamiento, por decir así, ¿no? Entonces, ¿por qué os comento esto? Porque de algún modo José habrá tenido que decir al administrativo que le haya atendido: Jesús es mi hijo sanguíneo y María es mi esposa, su madre. Pero nosotros sabemos que José no era su padre sanguíneo. O quizá José le habrá dicho lo que verdaderamente ha pasado. Me llama mucho la atención. ¿José le habrá predicado la buena noticia a las personas del censo? ¿O simplemente habrá fingido o medio dicho la verdad a medias a aquel que hizo el censo? No lo sé. Pero en medio de todo esto vemos cómo sigue avanzando la historia. Vemos cómo en medio de todo esto empieza a verse al Dios encarnado, a Jesús. Pero incluso en medio de estas circunstancias, parece, vuelvo a enfatizar en esa palabra, que Dios no estuvo, entre comillas, al control de todo, pero no es así. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, de algún modo, pues Dios Padre querría asegurar el nacimiento de su Hijo. Y qué mejor que su Hijo nazca, pues en un lugar donde haya personas especializadas para ayudarles a María a dar a luz. No en un pesebre, no en un lugar pues pobre, donde habían animales. Es decir, nos cuenta aquí el texto del capítulo 2, versículos del 1 al 7, pues que como que no habría ya un lugar donde podría estar y dar a luz María. Dice: llegando a esta región, María empezó a tener contracciones y no podían esperar a llegar a un sitio ideal. Y encima los alojamientos más cercanos no estaban disponibles y tuvo que dar a luz en un pesebre, en un lugar supuestamente indigno, en un lugar que a casi nadie se le ocurriría dar a luz. Pues yo creo que hasta incluso aquí Dios estaba mostrando ya el mensaje más profundo del Evangelio. Jesús no nació en un hospital, no nació en un hotel 5 estrellas, no nació en un lugar donde habría médicos y enfermeras súper especializados que le podrían atender. Nació en un pesebre. ¿Y qué quiere decir para mí esto? Que Jesús puede nacer en cualquier persona, que Jesús puede empezar en ti, que tú puedes empezar a creer en Él, pese a cualquier cosa que hayas hecho. Si Jesús empezó a vivir como ser humano en un pesebre, ¿por qué no puede su espíritu habitar en ti, pese a todo lo que hayas hecho, si verdaderamente te has arrepentido y crees en Él? Por supuesto que lo puede hacer. Solamente tienes que creer. Y aquí vemos que en efecto Dios es un Dios justo, pero también bueno. Y ya no solamente podemos decir que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios no hace acepción de lugares. Dios no le da, no niega nada. Hasta incluso lo podemos decir con Jesús en cosas tan habituales y cotidianas como comer. Jesús iba a cualquier lado. No se iba a los mejores bares o a los mejores restaurantes o a las mejores casas. Él estaba comiendo y bebiendo con cualquier persona y cualquier cosa, sabiendo que todo lo hacía para el Señor, para su Padre. Y este es, hermanos, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Jesús. Que Él da oportunidades para todos, que Él está al control de todo, que ningún detalle se le escapa. Así que espero que estos detalles y estos puntos que he intentado enfatizar de todos estos versículos, de todos estos textos, os inviten a seguir profundizando en la palabra de Dios,
porque yo creo que aunque lo hayamos leído 1000 veces más nos dirán cosas nuevas. De hecho, para mí la palabra de Dios, la Biblia, es un gran ejemplo de ya no solamente la importancia y realidad de la eternidad, sino incluso de su necesidad. Necesitamos la eternidad para conocer a Dios, porque no nos va a ser suficiente tener solamente unos años para conocerle tal y como es. Y qué bueno es cuando aprendemos algo nuevo cada día. De hecho, para mí no tiene sentido cuando no aprendemos algo nuevo cada día. Así que espero que estos deseos os inunden y que el Señor os siga guiando en vuestros devocionales y en vuestros tiempos personales con Dios. Que el Señor os bendiga.